Hola, Ángel Raya. Antes de todo, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Un placer, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo y cómo empezó usted a investigar sobre las células madre? Yo empecé a investigar en células madre cuando estaba haciendo una estancia postdoctoral fuera en Estados Unidos. Yo estaba trabajando en desarrollo de embriones y en 1998, hace ya mucho tiempo, se generaron las primeras células madre embrionarias humanas. Entonces, yo estaba en esos momentos trabajando en biología de desarrollo y parecían una buena herramienta o sea, como las puedes diferenciar en el laboratorio a lo que quieras, pues yo las diferenciaba a lo que estaba estudiando en esos momentos. Y ahí es cuando empecé, aproximadamente en el 2000, 2001. ¿Qué es lo que más le gusta sobre la investigación de las células madre y por qué? Buena pregunta. Por una parte, como herramienta, yendo quizá un poco a la respuesta a la pregunta anterior, como herramienta es una herramienta muy poderosa, porque como decía, se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula. Entonces, si estás interesado en saber cómo se forman estas células en el cuerpo, cualquier tipo de piel, neuronas, células del corazón, etcétera, si ese es tu interés, son una muy buena herramienta de investigación. Por otra parte, una vez las generas en el laboratorio, puedes pensar que se las podrías poner a una persona que esté enferma porque le faltan esas células. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que más me gustan. Tanto su poder como herramienta para investigar, como la posibilidad de poder usarlas en un paciente. ¿Cuáles fueron las motivaciones principales para empezar a investigar en este campo y cómo recuerda sus inicios? Las motivaciones yo creo que son muy parecidas a las de cualquier tema de investigación. Es algo que te atrae, primero porque sientes curiosidad hacia por qué y cómo pasan cosas. En células madre, como te decía, una de las curiosidades es cómo se generan las distintas células y los distintos órganos dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué sentía? No sé, déjame que eche la memoria, que tire de memoria aquí. En los primeros tiempos de esta investigación, y hablo en concreto de células madre embrionarias humanas, eran unos tiempos muy complicados, porque era ilegal en muchos países. Y de hecho, donde yo estaba, en Estados Unidos, poco después salió una ley que no se podía utilizar financiación pública para hacer esta investigación. Entonces teníamos que trabajar en unos laboratorios separados. Un poco complicado logísticamente. Eso es una de las cosas que más recuerdo. ¿Cuál fue la investigación sobre este campo a la que tuvo que dedicar más tiempo y esfuerzo? ¿Y por qué? Bueno, la investigación en sí, la que empecé entonces, todavía no la he acabado y no creo que la acabe. Nunca creo que llegue a tener la respuesta. Entonces, estos proyectos duran mucho tiempo como gran proyecto, como gran programa de investigación. Como proyectos concretos, ha habido algunos que han sido técnicamente muy complicados. Te puedo citar, por ejemplo, nosotros uno de los intereses que tenemos es hacer trocitos de tejido para estudiarlos y también para intentar ponérselos a personas. Y en concreto, trocitos de tejido de corazón. Eso nos costó muchísimo esfuerzo y muchísimos intentos hasta que por fin encontramos cómo poder hacerlo. Te estoy hablando de 5 o 6 años de trabajo continuado por parte de varias personas. Entonces eso sí que costó mucho. Costó mucho esfuerzo y al final los resultados que obtuvieron tras la investigación fueron buenos. Fueron buenos. Yo sinceramente creo que podían haber sido mejores. Cuando uno investiga, sabe la pregunta que
que intenta contestar, pero no sabes la respuesta que vas a obtener. Entonces, uno de los objetivos por los que hacíamos esto era para implantárselos a una persona en su corazón y curarle si tenía un infarto, por ejemplo. Entonces, cuando hicimos las pruebas en animales grandes, en cerdos, vimos que no servía para eso. Con lo cual, pues esa parte de respuestas no nos gustó demasiado, pero bueno, si no lo haces, no lo sabes. Para otro tipo de preguntas sí que servían mucho y ahí sí que nos dieron respuestas positivas. ¿Cómo es el proceso para conseguir extraer una célula madre y cómo consiguen proporcionársela a otro ser vivo? Hola, Antonio. Hay dos tipos de procedimientos para hacer eso. Se puede hacer de dos formas. Si es una célula madre que ya existe, que está en el cuerpo de alguien, extraerla depende de donde esté. Pero normalmente lo que haces es sacarle el tejido donde está. Imaginémonos, por ejemplo, que es una célula madre de sangre que vive dentro de la médula ósea. Entonces se saca médula ósea y se purifica. Es relativamente sencillo, porque ya existe. Cuando es una célula madre que no existe y que tienes que crear, pues la creas en el laboratorio. Bueno, y se usan aparatos especiales para ello. Pero lo más fácil es utilizar una célula madre que tú extraes ya de la persona. El problema que tenemos con eso es que esas células las podemos extraer. Tu segunda parte de la pregunta era cómo se las inyectas a otra persona. Entonces, si es de médula ósea, por ejemplo, se las inyectas directamente en sangre. Y esas células son capaces de encontrar dónde tienen que ir y hacer su nido allí. Luego, ponérselas a otra persona no es una complicación, eso sabemos cómo hacerlo. El problema que tenemos es que las podemos extraer y ponérselas a otra persona, pero no las podemos crecer en el laboratorio, fuera del cuerpo. Entonces, cuando tú las extraes de una persona, puedes tratar a otra, pero no puedes generar muchas en el laboratorio y tratar a muchas personas. Sabemos que usted trabaja en el Centro de Medicina Regenerativa en Barcelona. ¿Qué proyectos está realizando actualmente y cuál destacaría por su importancia y por qué? Un proyecto en el que estamos implicados es generar células madre. No sé si lo habéis dado en clase o estáis familiarizados con células madre con pluripotencia inducida, lo que llaman células iPS. Son células madre que generamos nosotros en el laboratorio de cualquier persona. Entonces, estamos ahora generando la primera colección de células de este tipo que están elegidas para ser, o sea, proceden de individuos que son superdonantes. Con lo cual, con 7 líneas, que son las que estamos haciendo, se podrían generar células que fueran compatibles con prácticamente el 40% de la población. Y esto es un esfuerzo que estamos haciendo con otros varios países. Cada país está generando un tipo de células de forma que entre todos al final podamos dar cobertura a la mayoría de la población. Y eso es un proyecto que es muy interesante y está costando también mucho esfuerzo. Y desde un punto de vista más básico, nosotros estamos muy interesados en saber cómo funciona la regeneración normal del corazón en los animales que pueden regenerar. Y estamos viendo que hay cosas que no esperábamos que son muy importantes, como es cuánto de rígido es el corazón, cómo es la matriz extracelular, ese tipo de cosas. Y ahí estamos descubriendo cosas que yo creo que son bastante interesantes. ¿Qué logros hasta el momento se han producido en el campo de las células madre? Vale. Creo, por una parte, hay células madre, lo que llamamos células madre adultas, las de la sangre, las de la piel, etcétera, que esas ya se están utilizando en clínica y son tratamientos establecidos. Entonces, creo que eso es un logro muy, muy importante, que se están salvando todos los días muchos pacientes mediante la utilización de estas células. Y eso son
4 los tratamientos que hay en estos momentos en cualquier hospital. Es el trasplante de médula ósea o trasplante de células madre de la sangre, el trasplante de las células de la retina para curar la ceguera, del limbo esclerocorneal, la piel, y me falta uno que es para la fístula, células madre que se llaman mesenquimales para tratar la fístula perianal. Entonces, esos son 4 tratamientos que se están utilizando y se están curando personas todos los días. En cuanto a qué nos han aportado para conocer más, para investigar, yo creo que nos han aportado todo lo que, o muchas de las cosas que sabemos de funciones de genes, lo sabemos porque se lo quitas a un ratón y ves qué pasa. Y todo eso es gracias a que podemos manejar células madre. Y yo creo que en el futuro hay más esperanza de lo que se ha llegado. Yo creo que quedan muchos tratamientos por desarrollar todavía. Por lo tanto, ¿cree que las células madres podían ser una salvación en el futuro? No sé si una salvación, ¿verdad? Pero yo creo que los tratamientos basados en células madre son parches que ponemos. Son hacer, si a alguien le falta algún tipo de célula, por ejemplo, uno de los ejemplos que más se mencionan y que más se trabaja en ellos es la diabetes. Hay un tipo de diabetes donde se muere un tipo de célula del páncreas, entonces no puede producir insulina y se produce la enfermedad, la diabetes. Si le pones células que produzcan insulina, le curas, ya no tiene diabetes, ya no, pero no le curas lo que le mató sus células en primer plano. Entonces le curas los síntomas, pero no le curas la enfermedad en sí. Por eso digo que son como parches. Hasta que sepamos qué es lo que mata realmente a sus células, pues podremos poner este tipo de parches. Es como si hiciéramos trasplantes. Lo que pasa es que no hay órganos para hacer trasplantes a toda la población. Entonces los generamos en el laboratorio. Con lo cual, ¿tú lo has llamado una solución? Sí, puede ser una solución, pero no estamos luchando contra la causa de las enfermedades. Para hacer estas investigaciones y experimentos, ¿cuenta usted con el personal y los medios necesarios o cree que si tuviera más, trabajaría más rápido y mejor? Esa pregunta tiene el truco, ¿eh? No, por supuesto. Yo creo que con más... El factor limitante para que nuestro conocimiento aumente y para que estas investigaciones sigan adelante es tanto los recursos humanos, la gente que está trabajando en ello, como recursos materiales, el dinero que tenemos para comprar reactivos y todo lo que necesitamos para la investigación. Y no es lineal. O sea, no es que si me dan el doble voy a hacer el doble. Si me dan el doble voy a ir mucho más del doble de deprisa. Luego, sí, ese es el factor limitante en estos momentos en la mayoría de países de nuestro entorno y en España en concreto. Que es, como probablemente sabéis, uno de los países de Europa que menos invierte en investigación. Aparte de la posibilidad fuera de tal vez conseguir la inmortalidad, ¿de qué manera pueden las células madre curar otro tipo de enfermedades como puede ser el cáncer? A ver, has hecho 2 tipos de comentario ahí. Primero, se refiere a la inmortalidad, que yo creo que nadie que esté trabajando en células madre de verdad está persiguiendo esto. Es algo que se dice, pero no es probablemente la utilización que busca la mayoría de la gente que trabajamos en células madre. En cuanto al cáncer, muy recientemente se está empezando a utilizar células madre para combatir el cáncer. Y la estrategia ahí es tomar células madre y diferenciarlas hacia células del sistema inmune, y estas células del sistema inmune atacan las células del cáncer. Y se están teniendo
algún éxito en ello. Pero la mayoría, las enfermedades más susceptibles de ser tratadas con este tipo de células son, por supuesto, las enfermedades degenerativas, las enfermedades donde se pierde un tipo de célula por la edad o por una enfermedad. Hasta la fecha, ¿cuáles han sido los mayores avances obtenidos en la investigación sobre las células madre y cómo han afectado a su propia investigación? Los mayores logros en células madre, por supuesto, hubo logros enormes que sucedieron antes de que yo empezara a hacer investigación, pero que sin ellos yo no la estaría haciendo. Y desde que yo me dedico a esto, yo creo que los logros más importantes fueron el descubrimiento de cómo hacer células madre embrionarias de ratón, que eso lo hizo un señor que se llama Mario Kadecki, por lo cual le dieron el premio Nobel, y el descubrimiento de cómo convertir una célula somática, una célula diferenciada de nuestro cuerpo, en una célula madre pluripotente, que eso lo hizo Shinya Yamanaka, y también le dieron el Nobel por eso. ¿Cuáles fueron las consecuencias del confinamiento y la pandemia en sus investigaciones, ya que suponemos que tuvieron que dejar de trabajar en los laboratorios? En nuestro caso en concreto fue un impacto muy negativo. Sé que hay otros laboratorios y otros centros de investigación donde el impacto fue menor. En el nuestro fue un impacto fuerte porque nosotros trabajamos en un hospital y entonces todos los recursos que teníamos, por ejemplo, todos los guantes que teníamos, todas las mascarillas que teníamos, todo lo dedicamos para atender a los pacientes y muchas de nuestras máquinas y de nuestro tiempo de gente se dedicó para hacer diagnóstico. Entonces paramos básicamente toda nuestra investigación durante varios meses. Y nuestros experimentos son experimentos muy largos. Entonces el tener que parar, congelar todo y luego retomarlos nos supuso un retraso mucho más allá de lo que fue el confinamiento solo. Nos afectó bastante. Hemos estado investigando y hemos averiguado que ha estado trabajando con Juan Carlos Ipuzkoa Belmonte. ¿Qué investigación han llevado a cabo juntos relacionada con este tema y qué importancia ha tenido en el avance de los trabajos sobre las células madre? Pues yo lo que decía antes de que cuando estaba en Estados Unidos empecé a trabajar con células madre, eso es cuando estaba en el laboratorio de Juan Carlos y esa investigación la empecé yo allí y luego me vine a España y seguí en contacto con Juan Carlos. Al final estuvimos juntos unos 10 años y claro, ha tenido una influencia enorme en la investigación que yo hago. Desde su punto de vista y según las investigaciones que ha hecho, ¿de qué modo cree que las células madre pueden ser el camino hacia la inmortalidad en el futuro? Yo realmente no lo creo eso. No sé, dime tú por qué crees que puede ser. ¿Puede mejorar la esperanza de vida? La esperanza... O sea, hay dos cosas. Hay uno lo que llamamos la esperanza de vida en tiempo, que es cuánto crees que una persona va a vivir, y otra es la esperanza de vida en calidad de vida. ¿Cuánto crees que una persona puede vivir sana? Entonces, el uso de células madre para este tipo de cosas, lo que pensamos y lo que deseamos es que va a aumentar el tiempo de vida que una persona puede vivir sana. Ahora no sé si estáis, pues sois muy jóvenes y probablemente no os preocupáis de estas cosas, pero uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que nuestros mayores viven los últimos años de su vida con muchos achaques y con una calidad de vida muy mala. Eso es lo que queremos curar con las células madre, no que vivan más tiempo. ¿En cuánto tiempo cree que podemos mejorarla? ¿Cuánto tiempo nos costará hacer esto?
Depende mucho de cada situación. Estamos hablando de muchísimos tipos de enfermedades. Entonces, para algunas ya hay solución, para otras estamos ya probándolo en pacientes y en otras no tenemos ni idea. Estamos todavía muy al principio. Luego varía mucho, pero los resultados se están viendo ya en algunas enfermedades. ¿De qué manera es éticamente correcto llegar a algo parecido a la inmortalidad mediante la investigación? Hola, Marucha. Gracias. Gracias por la pregunta. Estáis muy obsesionados con la inmortalidad. No, me parece... A ver cómo te respondo. De nuevo, primero, yo no trabajo en inmortalidad, ni es lo que quiere conseguir mi laboratorio, ni la mayoría de laboratorios que se dedica a esto. Sobre tu pregunta, yo te puedo contestar como científico y como persona, ¿no? Yo creo que lo ético o poco ético que es algo, no es más ético o menos ético porque lo digo un científico. Eso es algo que debe pensar cada persona si está de acuerdo a sus principios o no, y luego hay gente que sabe hacer esas cosas. Yendo al grano, a mí personalmente no me parece ético hacer este tipo de investigaciones o este tipo de búsquedas sin tener claro, como decía tu compañero antes, cómo se va a hacer que eso llegue a todo el mundo y cómo se va a hacer esto compatible con la supervivencia de los humanos como especie. ¿Qué soluciones ofrecería a los problemas económicos o de sostenibilidad que podría traer el retraso del envejecimiento si se consiguiese? De nuevo, no es algo en lo que yo esté trabajando o en lo que mi campo esté trabajando, pero desde luego eso es una de las críticas que se hace a las personas que buscan retrasar el envejecimiento. Y no hay una respuesta buena. O sea, yo creo que la respuesta que se está dando es que algunos pocos que puedan permitírselo y puedan pagárselo se les permitirá ser muy viejos, lo cual no sé si es algo socialmente aceptable. Pero no, es una crítica estupenda la que haces. Te digo, yo la comparto. Considerando la inmortalidad como algo inalcanzable, ¿en qué tratamientos cree que se puede utilizar las células madre para envejecer más lentamente? Muchas gracias por tu pregunta. Creo que hay una serie de cosas donde pueden ser aplicables muy rápidamente, ¿vale? Y es cuando tú tienes una enfermedad en la que solo te falla un órgano. Por ejemplo, si tú tienes que los riñones no te funcionan, pero el resto del cuerpo sí, solo curando los riñones vas a hacer ya que funcione. Y la mayoría de estas enfermedades se agravan durante el envejecimiento. En lo que yo creo que no pueden ser, quizás no sean tan efectivas ese tipo de terapias porque no están diseñadas para ello, es cuando fallan muchas cosas. Cuando empiezan a fallar lo que se llama los sistemas de control del cuerpo, los sistemas que integran todos los órganos, si te falla el sistema de control, entonces ya puedes ir reparando cada órgano por separado, que la máquina va a dejar de funcionar.